Muy bien, 7 de la mañana, 42 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Como lo habíamos prometido, tenemos a continuación al ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Vamos a conversar sobre los temas económicos que nos importan. Hemos visto este fin de semana un informe de cómo se está reactivando la economía. Hay un índice del 5.3%, que igual justo lo conversábamos con Gonzalo Chávez en relación igual al doble aguinaldo. Pero bueno, queremos conocer cuáles son los sectores que están permitiendo que nuestro país pueda crecer en este porcentaje. Muy buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, Jorge Luis. Muchas gracias, RTP Informa, por invitarme esta mañana a hablar de economía. Bien, bueno, primero hablemos de este dato que se ha dado el fin de semana, el 5.3% de crecimiento. Cada vez este número va creciendo, hay una tendencia a seguir reactivando la economía y son definitivamente buenas noticias. Efectivamente, Jorge, quisiera mostrar este datito. Es un dato que refleja una contraposición a lo que estaba ocurriendo el año pasado, entre enero y abril. En el del 2020 teníamos una variación negativa de 7,5 en la actividad económica. En enero-abril, igual con pandemia, tenemos una variación de 5,3%. O sea, la actividad económica se está recuperando. Levemente es como un auto que iba en reversa y ahora tiene que entonces tomar la velocidad y la aceleración para despegar. No es una cuestión de la noche a la mañana. Claro. Lleva su tiempo, es un flujo que tiene que ocurrir en el tiempo, Jorge Luis. Pero los sectores que nos están ayudando a generar esto, sencillamente son minería, la construcción, hidrocarburos, la industria manufacturera, el comercio, las comunicaciones. Varios sectores de la economía sí están generando un aumento de la actividad económica, ¿no? Ahí vemos que uno de los principales es la minería, luego está la construcción, ¿no? La minería tiene un excelente protagonismo en la economía. Así es. Están las exportaciones de estaño, están generando un buen movimiento, también algo el zinc y la plata, ¿no? También está el oro. El oro, ¿no? Por supuesto. Entonces, también la construcción está recuperando, está volviendo las ventas de cemento, fierro, la contratación de obreros en la área de la construcción también está dinamizándose. ¿Esto es más en el ámbito público por obras o también privado en la construcción de edificios empresariales? En ambos lados, ¿no? En ambos lados, porque también no hay que olvidar que el gobierno ha metido ya más de 600 millones de bolivianos en el pago a las obras no pagadas el año pasado, en construcción de carreteras, mantenimiento de caminos, ¿no? Hemos pagado muchos proyectos del FDI, de la UPRE, ¿no? Que estaban paralizados, escuelas que ya estaban plenamente terminadas, 100%, y estaban impagas, ¿no? Jorge Luis, así que estos datos nos dan una buena noticia de que varios sectores de la economía, no solamente minería y construcción, también hidrocarburos, industria manufacturera, están reaccionando positivamente y la recuperación se va dando gradualmente en la economía. Sabemos que la agroindustria también es parte de la economía que mueve un capital importante. ¿Cómo le está yendo su reactivación? Bueno, también está mostrando signos importantes de recuperación. No obstante, ha habido un problema del efecto de la Niña que ha afectado algo de los cultivos de soya. Sin embargo, la actividad económica en el sector agropecuario es también positiva y está mostrando que es uno de los elementos que no se ha paralizado mucho el año pasado, más bien es uno de los que ha estado dinámico y sigue siendo dinámico, pero no tanto como estos otros que han empezado ya a liderar la recuperación de la economía. Bien, ahora hemos visto que hay un fondo de reactivación a través de la inversión pública. Conocemos que nuestro país tiene una amplia dependencia y su motor, digamos, funciona básicamente más en su mayoría por la inversión pública. ¿Qué acciones se han tomado en la inversión pública para que esto también suceda? Efectivamente, Jorge Luis, uno de los motores importantes del modelo económico, comunitario, social y productivo es la inversión pública. Muchas de las obras que tienen concurrencia, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, ya sea gobernación o municipio,
han estado paralizados en estas gestiones. ¿Por qué? Porque la contraparte local, ya sea del municipio o de la gobernación, no ha sido colocada. Ejemplo, si ha habido un puente donde el 70% era contraparte del gobierno nacional, 30% por decir de una gobernación, la gobernación por distintas situaciones políticas, económicas, no ha colocado su contraparte y esa obra está paralizada. Lo que ahora estamos haciendo es conformar este fideicomiso. Hemos mandado como ejecutivo el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de la conformación de este fondo de apoyo a la reactivación de la inversión pública por más de 2.000 millones de bolivianos. Este fondo va a permitir que esa gobernación o ese municipio que no ha podido colocar hasta ahora su contraparte local pueda acudir a este fondo, prestarse en ciertas condiciones. Para eso tendrá que tener obviamente la aprobación de su órgano legislativo, de su órgano ejecutivo, claro, obviamente claro. Lo planteará en sus instancias correspondientes y va a poder activar esto. Y esta generación por ejemplo, en este caso del puente, ¿qué va a generar? Movilización de cemento, fierro, empleo local, regional, y las constructoras al poder cobrar también, ¿qué hacen? Van colocando sus recursos en otra obra, en otra construcción. Entonces hay un efecto multiplicador aquí importante y es un monto muy fuerte, 2.000 millones de bolivianos, no es un monto menor, que va a poder dinamizar la economía regional y local. ¿Para todos los regionales y municipales? Que tengan proyectos compartidos con el gobierno nacional. No es para cualquier tipo de... No es para vacunas, digamos. No es para vacunas. Sino hay proyectos de riego, hay proyectos de caminos, hay proyectos de infraestructura hospitalaria, infraestructura de educación que han quedado paralizados, ¿no? Y que ahora pueden ser reactivados recurriendo al FARIP. Específicamente, ¿qué gobernaciones estamos hablando entonces? Todas van a poder, si desean, acceder a esto, porque hemos incluido un artículo en el proyecto de ley en el que el cálculo del endeudamiento va a estar no referido a la gestión anterior, sino a un promedio de las gestiones anteriores. Es decir, en palabras simples, si yo voy al banco y yo pido un crédito y me dicen, a ver, ¿qué te ha pasado el año pasado, el 2020? ¿Cómo estaban tus ingresos? Estaban incluso en un nivel cero, digamos, entonces no soy sujeto de crédito. Claro. En cambio, si vemos el promedio de lo que estaba el 19, el 18, donde había actividad económica, ese va a ser el referente ahora para poder evaluar la capacidad de endeudamiento de las ETAs en este caso. Muy bien. Ministro, quiero saber qué impacto ha tenido en la economía, porque sí he podido escuchar de algunas empresas que estas medidas restrictivas que se han tomado en algunas, en Cochabamba, en Santa Cruz, etcétera, en La Paz también, han hecho que algunas actividades económicas se vean interrumpidas, se vean afectadas. ¿Ha tenido alguna afectación este último mes y medio que hemos tenido restricciones? Bueno, en las restricciones que han ido colocando algunos municipios, gobernaciones, tienen su efecto, pero como han sido, digamos, fines de semana y esperemos que no hayan tenido el impacto negativo fuerte, ¿no? De manera tal que nosotros estamos visualizando que la economía se está dinamizando. Esto ha sido un pequeño freno, pero creemos que es importante no ser extremistas en este sentido, porque parar la economía por la salud es matar la economía, la salud de la economía en este caso, Jorge Luis. Por lo tanto, tenemos que más bien hacer énfasis en pruebas rápidas. El esquema de vacunación, que lo hacen los gobiernos subnacionales, las terapias intensivas, está a cargo de las gobernaciones y municipios. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que hacer énfasis, Jorge Luis, y tenemos que generar ahí una sintonía de coordinación de acciones. Por lo tanto, nosotros somos creyentes de que esta forma de luchar contra el COVID solo aislándonos no es una forma correcta. Lo ha demostrado el año pasado la cuarentena mal administrada, mal llevada, llevada la economía a situaciones de implosión, por lo que nosotros lo que recomendamos es ser cautelosos en esas medidas de restricción. Muy bien.
Ahora quiero pasar a hablar de este tema del proyecto de ley del oro, porque estábamos hablando con el analista Gonzalo Chávez en relación a las implicancias que tiene como llegar a vender las joyas de la abuela. Ese era como el concepto que ha utilizado, porque son nuestras reservas más importantes, seguras. El oro no tiene dependencia de la moneda de ningún otro país, es un ahorro seguro y probablemente pueda enviar también una señal de inestabilidad económica al resto del aparato productivo. ¿Cómo ve usted este tema de este proyecto de ley? Bueno, el oro es un componente de las reservas internacionales y como tal está sujeto a una variabilidad del precio internacional. Hace un mes atrás, el 28 de mayo, este precio estaba por los $1.900 la onza Troy. Ya. Ahora está en 1.700. ¿Qué crees que le ha pasado a la valorización de las reservas? Han bajado. Han bajado. Entonces nosotros tenemos que tratar de encontrar mecanismos por los cuales el Banco Central primero pueda nutrir las reservas con la compra de oro a los productores y los otros márgenes de grados de libertad para que pueda administrar y gestionar el patrimonio de las reservas de tal manera que éstas no tengan esas fluctuaciones abruptas que estamos viendo. Entonces, de tal manera que tengamos la posibilidad de tener nuestras 43 toneladas valuadas de forma adecuada, correcta, y eso es con las posibilidades que dan los mercados internacionales. Entonces, el Banco Central va a poder usar estos instrumentos financieros de manera tal que el valor patrimonial de nuestras reservas, en vez de caer, se mantengan o aumente. ¿Y qué tipo de operaciones financieras también se pueden hacer al respecto? Es decir, ¿comprar oro cuando está bajo o aprovechar y venderlo? Bueno, hay ciertos instrumentos para hacerlo fácil, para no complicar, como paraguas, ¿no? Tú te compras ahora un paraguas y si viene una granizada o una lluvia, te cubre y no te resfríes. La pérdida simplemente es el paraguas, 10 bolivianos. ¿Ah? Pero si no la tienes, viene la neumonía, los medicamentos, días de no trabajar. Suma cuánto es el equivalente de esa acción de no tener un cobertor. Lo que va a hacer el Banco Central es poder adquirir estas coberturas que se llaman opciones, futuros, ¿ah? Y lo que va a poder utilizar es que cuando baje esto, use ese paraguas, de tal manera que no caiga el valor de tu activo, ¿no? Muy bien. Bien, hasta aquí entonces tenemos que cumplir con otras menciones, así que le agradezco por su visita, ministro, y pues esperemos que la actividad económica pueda seguir su curso, pueda seguir reactivándose. Es importante, eso es lo que piden, creo, la mayoría de las actividades productivas del país. Bueno,